Esta mañana la lectura será del libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Esta mañana la lectura de las Escrituras será del libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. En el contexto de este verso, de este versículo, el escritor está hablando acerca del juicio de Dios en contra de su pueblo, en contra de Sión, quien ha separado sus caminos de Dios y sus corazones se han envanecido. La maldad ha reinado y la falsa doctrina ha sido adoptada por los hijos de Israel y se han separado de los caminos de Dios. Por eso Dios los dio en castigo y disciplina, los dio a ejércitos extranjeros para que fuesen tomados como esclavos. Dios había traído el juicio a su pueblo por rebelión, por ser rebeldes. Y una de las marcas de distinción más importantes y una de las aplicaciones importantes de este libro hacia nosotros en este tiempo es que en este tiempo, antes de que llegase el juicio de Dios, abundaba en este tiempo en la tierra de Israel los falsos profetas que profetizaban las cosas que el pueblo quería escuchar. En lugar de profetizar, en lugar de proclamar el arrepentimiento hacia Dios, proclamaban la paz y la prosperidad y le decían al pueblo las cosas que ellos querían escuchar. Esos eran hombres que satisfacían los deseos carnales de sus oyentes, que decían las cosas que ellos querían escuchar. Ellos profetizaban paz y prosperidad. Similarmente, de manera paralela, vivimos en unos días donde esto abunda en la tierra, donde abundan esos profetas de la prosperidad, aquellos que le dicen al pueblo, vengan a Cristo y Cristo los hará feliz. Cristo les cumplirá sus deseos. Cristo satisfacerá sus lascivias. Cristo satisfacerá sus deseos carnales. Claro que no lo dicen con estas palabras, pero esto es lo que promueven al promulgar los deseos de la carne. Estos profetas no proclaman el día de la venida de la ira del Señor, sino que proclaman paz, paz. ¿Cuál es la significancia de esto? ¿Qué es lo que significa? ¿Acaso está mal proclamar paz? Claro que no, pero el problema es que no podemos proclamar paz con Dios mientras estamos permitiendo que la gente viva en pecado. No podemos proclamar a un Cristo que nos salva y nos deja de la misma manera en que nos encuentra. Estas son las marcas de los profetas más famosos de ahora en día. Aquellos que las masas siguen en los medios sociales. Prometen paz, prometen tranquilidad, prometen prosperidad, sanidad, pero nunca le hablan al individuo del arrepentimiento de los pecados. Nunca le hablan al individuo que la meta del evangelio no es hacernos felices en esta tierra, sino que salvarnos de la ira venidera, de la ira de Dios. Presentan a un Dios que en lugar de ser un Dios justo, un Dios que juzga al inicuo, es un genio de la lámpara maravillosa, que solamente lo único que desea es que digamos una oración para aceptarlo en nuestro corazón, y a eso nos pone en el reino de Dios.
Pero nunca se nos habla del arrepentimiento. Nunca se nos dice que una de las metas del Evangelio es llamar a los pecadores a arrepentirse de sus pecados y voltearse hacia Dios en fe en Cristo Jesús y su obra redentora en arrepentimiento. Una cristiandad que ofrece felicidad, prosperidad, sanidad, todos los beneficios del Hijo de Dios sin llamar al arrepentimiento no es una cristiandad verdadera. En el libro de Lamentaciones escuchamos lo que nos dice al reflexionar el escritor, a reflexionar de estas cosas, nos dicen los profetas, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautivo, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, tuvieron visiones, y en estas visiones que ellos tuvieron, profetizaron paz y prosperidad en el medio de sus pecados. ¿Cuántos existen ahora que dicen, Dios me dijo, hermanos, Dios me habló, hermanos, que vamos a tener una prosperidad, que nuestros problemas se van a acabar, que sus problemas vendrán a un fin, que Dios le dará sanidad, Dios me lo dijo, hermano, pero nunca le hablan al cliente el pecado. El problema, hermanos, no es que estemos enfermos, no es que tengamos una enfermedad terminal, el problema no es que estemos malamente económicamente, el problema no es la inflación, el problema no es la delincuencia, el problema no es nuestros problemas maritales, el problema no es que el esposo sea un borracho, que la mujer no sea infiel, el problema no es el gobierno. El problema más grande del hombre es que Dios es santo. Y como tal, nos juzgará. El problema más grande de la humanidad es que Dios es santo y nosotros no lo somos. Ese es el problema más grande que tiene la humanidad. Que estamos en un estado deplorable. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Nos encontramos entonces muertos en nuestros pecados e iniquidades, y la ira de Dios está en contra de nosotros, está sobre nosotros. Si tan solo pudiésemos darnos cuenta cuán cerca estamos de una eternidad en un infierno para siempre, entonces nos daríamos cuenta que el problema no es que la mujer no nos hace caso, que el marido es borracho y se gasta el dinero. El problema no es que el gobierno no sirve, la inflación nos está llevando. Porque todas esas cosas son pasajeras. En la luz de una eternidad, sufriendo la ira de Dios para siempre. Ese es el problema que tiene el hombre. Y cualquier tipo de evangelio llamado que no predique el arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo no es un verdadero evangelio, pero es una falsedad. Y cualquiera que venga y le diga a usted, mire hermano, yo soñé que Dios lo iba a sanar, y no le diga hermano, soñé que Dios le iba a dar el arrepentimiento genuino. Le digo que ese profeta no es de Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo? Y eso incluye que todo nos vaya perfectamente bien, que nuestra salud esté bien, que tengamos dinero en el banco,
que nuestras finanzas estén bien, que nuestros matrimonios estén perfectamente, que tengamos la salud, el dinero y el amor. Eso es lo que incluye cuando el Salvador dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? Así es que cualquiera que viene a nosotros y nos dice que tuvo una visión, y esa visión no tiene que ver con el arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesucristo, esa visión no es de Dios. Tal como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, en su carta a los Gálatas, en el capítulo número 1, Pablo les dice claramente que cualquiera que viniese con un evangelio que no es evangelio, que viniese con un evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio bíblico, que esa persona, ese ente, así fuese un ángel del cielo que bajase, así fuese una virgen del cielo que bajase, dice Pablo, que esa ente sea anatema, que sea maldita. El mensaje principal del Evangelio de Jesucristo consiste de la fe y el arrepentimiento. Eso es lo que el Evangelio verdadero significa y de lo que consiste. Así es que tenemos que tener cuidado cuando nos prediquen, cuando nos digan que todo nos va a ir bien, cuando se nos diga que nuestros problemas se acabarán, pero no se nos diga que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para Dios en la fe, en la obra redentora de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, ayúdanos a recibir tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Salvador. Amén.